Estos 14 cracks fueron comprados a un precio tan barato que sus ventas tan caras generaron una ganancia increíble a sus clubes. De hecho, uno de ellos generó poco más de 100 millones de euros. Número 14, Enzo Fernández. Es el caso más reciente y quien nos sirvió como inspiración para crear este video. Enzo Fernández llegó al Benfica por 10 millones de euros más 8 variables, haciendo un total de 18 millones. Ya después en el contrato había otras cláusulas para futuras ventas y ganancias que se llevaría a River, pero se puede decir que a los portugueses les costó 18 millones nada más. Ya todos vimos cómo en este mercado de invierno Chelsea pagó 120 millones de euros por el argentino, convirtiéndose así en el fichaje más caro de este mercado y generando una ganancia de 102 millones de euros, una verdadera locura. Pero no más que quien tenemos en el puesto 2, aunque no lo crean. Número 13, Zinedine Zidane. El francés fue uno de los primeros casos más sonados de este tipo en el fútbol. El francés fue comprado por la Juventus por la módica cantidad de 6.5 millones de euros en 1996, que ojo, para esos años esa cantidad era bastante elevada, pero para nada se compara por la cantidad en la que fue vendido. Para el 2001, ya convertido en un verdadero crack y siendo campeón del mundo, el equipo merengue se interesó en el jugador y lo compró en 70 millones de euros, generando una ganancia de 63.5 millones de euros para la Juventus. Número 12, James Rodríguez. Ya que tocamos el tema de Zinedine Zidane, vamos con un jugador que seguramente le guarda por lo menos un poquito de coraje al entrenador. James Rodríguez dio el salto al fútbol de Europa cuando en el 2010 el Porto compró su carta en 6 millones de euros, pero tan solo 3 años después, el Mónaco pagaría 49 millones de euros por el colombiano, generando una ganancia de 43 millones para los portugueses. Lo más curioso en este caso fue que tan solo un año después, el Real Madrid pagó por el colombiano 75 millones de euros, lo que generó una ganancia al Mónaco de 26 millones. Mucho dinero el que movió James. Número 11. Luis Suárez. Ya que andamos por Sudamérica, vamos con el caso de Luis Suárez y en este caso solo hablaremos del traspaso que se dio del Ajax al Liverpool, pues en ese momento su fichaje fue de 26 millones de euros, un precio elevado, pero que tampoco era una locura. La locura llegó cuando el Liverpool decidió aceptar la oferta del equipo catalán. Los blaugranas en 2014 se fueron con todo por el delantero uruguayo y confiaron en él a pesar del escándalo que dio tras morder a Chiellini en el Mundial, tanto así que pagaron 85 millones de euros, generando una ganancia de 59 millones de euros, pero que valió por completo la pena. Suárez se convirtió en uno de los mejores delanteros del mundo jugando de culé. El uruguayo fue de esos gastos que totalmente se desquitaron y es más, seguramente ni lo resintieron después de todo lo que les dio. Número 10, Anthony Martial. Muchos aún creen que Martial salió del Mónaco, pero no fue así. El equipo pagó 5 millones de euros al Lyon cuando en este equipo no le dieron los minutos esperados. En Mónaco se convirtió en un futbolista importante y comenzó a destacar, por lo que no pasó desapercibido por los clubes más grandes, y fue el Manchester United el que puso una fuerte cantidad de dinero para quedarse con él. Los Red Devils no tardaron en ofrecer 60 millones de euros para llevárselo y lo consiguieron. Gracias a este movimiento, Martial generó una ganancia de 55 millones de euros para el Mónaco, equipo que, por cierto, ya lo vimos 2 veces en este conteo. Se ve que saben hacer negocios, ¿eh? Número 9, Gareth Bale. Un caso muy sonado no solo por la enorme cantidad de dinero que movió, sino por todo lo que ya conocemos que ha pasado con el galés. Pues vaya que hasta el final de su carrera en Europa siguió estando en el ojo del huracán. El Tottenham pagó 14 millones de euros al Southampton, pero la siguiente transferencia fue la poderosa. Y es que el equipo blanco desde Madrid puso 100 millones de euros en 2013 para quedarse con el jugador, generando una ganancia de 86 millones de euros. La verdad es que ante los ojos de todo el mundo, por todo lo que pasó con Bale y los merengues, creen que ese dinero no fue bien gastado, pero la verdad es todo lo contrario. Quieran o no, Bale fue muy importante en las 3 Champions League que ganaron de manera consecutiva. No podemos negar que valió la pena esta inversión. Número 8, Kaká. El brasileño dio el salto al fútbol de Europa con el Milan por 8.5 millones de euros, una cantidad elevada si hablamos de que esta transferencia se dio apenas en el año 2003. Con los rossoneri ya todos pudimos ver que se convirtió en el mejor futbolista del mundo. Pagando 80 millones de euros, el equipo merengue consiguió quedarse con el brasileño, pero a diferencia de Gareth Bale, que insistió, sí rindió en el equipo, Kaká de plano nunca se pudo acoplar ahí. Es cierto que las lesiones tampoco le permitieron destacar, pero es un hecho que se esperaba más de él y terminó decepcionando, pero al Milan le generó una ganancia de 71.5 millones. ¿Nada mal? Número 7, Harry Maguire.
En este caso parece que si el Manchester United se anda arrepintiendo mucho por haber pagado tanto por él, pero siendo honestos, cuando se dio su fichaje no parecía una locura como lo platicamos ahorita. El caso es que Maguire llegó del Hull City al Leicester por 14 millones de euros, pero justo llegó en los tiempos donde el Leicester comenzó a romperla y todos sus jugadores andaban en gran momento, por lo que en cuanto el United se interesó en el defensa, le sacaron mucho provecho económico. Y es que el defensa central inglés terminó costando 87 millones de euros, lo que lo llevó a convertirse en el defensa más caro de la historia, título que aún conserva, pues con 2 millones menos se quedó Virgil van Dijk, quien al Southampton le costó 15 millones de euros y después lo vendieron a Liverpool en 85 millones. Ambos fueron ganancias enormes, pero le respetamos el puesto a Maguire por ser hasta la fecha el defensa más caro de la historia. Número 6. Edinson Cavani. En el caso del uruguayo vamos a hablar de la transferencia que más dinero generó, en este caso el del Napoli al PSG. El Napoli pagó 17 millones de euros al Palermo para quedarse con el Charrúa, pero después llegó el París y en pleno momento de compra de estrellas, a los franceses no les tembló la mano para pagar 80 millones de euros por él. Cavani generó una ganancia de 63 millones de euros, pero en el PSG jamás se van a arrepentir de haber pagado eso por Cavani. Se convirtió durante años en el goleador histórico de los franceses, aunque Kylian Mbappé ya está a unos pocos goles de bajarlo del trono, pero lo del uruguayo con el PSG fue histórico. Número 5. Raheem Sterling. Este jugador es de los que más ha movido dinero en los fichajes, sobre todo porque el Liverpool pagó poco menos de 1 millón de euros por él cuando apenas tenía 16 años, y fue en el Liverpool que comenzó a desarrollarse de manera profesional. Ahí fue que llamó la atención del Manchester City y no dudaron en preparar un ofertón. El City llegó con 77 millones de euros y se llevaron al jugador, generando una ganancia al Liverpool de 76 millones de euros, una de las ganancias más fuertes que veremos en este conteo, y por supuesto también en la historia de los mercados de fichajes. Número 4. Zlatan Ibrahimovic. En un conteo con tantos millones de euros y lleno de futbolistas enormes, no se puede quedar afuera Zlatan Ibrahimovic. Si bien su fichaje con el Inter de Milán no fue muy barato, pues costó 28 millones de euros, su siguiente equipo fue el que más dinero pagó por el sueco. Desde Cataluña el equipo blaugrana estuvo dispuesto a pagar 78 millones de euros, lo que generó una ganancia de 50 millones de euros para el Inter, pero más allá de lo económico, en esta misma transferencia, Samuel Eto'o pasó a ser jugador del Inter de Milán, lo que fue un enorme negocio para los italianos, ya que con el camerunés el equipo consiguió ganar Liga, Copa y Champions, siendo sin duda el jugador más valioso del Inter. Número 3. Cristiano Ronaldo. ¿A poco creían que íbamos a dejar fuera CR7? Para nada. Cristiano llegó a la élite del fútbol con el Manchester United, equipo que le pagó al Sporting 17 millones de euros por su transferencia en el 2003. La historia del portugués ya la conocemos. Poco a poco se fue convirtiendo en uno de los mejores futbolistas no solo del mundo, sino también de la historia. Fue por eso que en 2009 el equipo merengue no lo pensó 2 veces y ofrecieron 95 millones de euros por el portugués, convirtiéndose en ese entonces la transferencia más cara en un mercado. Cristiano en Madrid ganó todo lo que se propuso y esos 95 millones de euros hasta salieron baratos de todo lo que entregó Cristiano a los merengues. Número 2. Philippe Coutinho, uno de los últimos fichajes más caros en los últimos mercados, pero también de los que más decepcionaron. En su momento, Liverpool pagó solamente 10 millones por el brasileño, pero fue justamente en el equipo inglés donde se convirtió en un auténtico crack. Es por eso que los catalanes no lo pensaron 2 veces y pagaron un total de 120 millones de euros, generando una ganancia de 110 millones al Liverpool. El único detalle es que con los blaugranas nomás no funcionó, por el momento más o menos como que mostraba la calidad que mostró con el Liverpool, pero nunca llegó a destacar, tanto así que después lo dejaron ir por tan solo 20 millones de euros, es decir, perdieron 100 millones de euros, uno de los peores negocios en la historia del fútbol. Pero antes de ir con el primer lugar, vamos con algunas menciones honoríficas de jugadores que también generaron millones con sus ventas, pero sentimos si son muy obvias y muchos de ustedes ya los conocían, aunque no está de más recordarlos. Por ejemplo, está el caso de Neymar, que aunque no fue compra barata para el equipo catalán, porque costó 90 millones de euros, el PSG se los compró por 222 millones, generando una ganancia de 132 millones. También está el caso de Ousmane Dembélé, quien al Borussia Dortmund le costó 35 millones de euros tenerlo, pero el conjunto blaugrana desembolsó 140 millones para tenerlos, generando una ganancia de 105 millones para los alemanes. También con los catalanes vemos el caso de Antoine Griezmann, pues los colchoneros lo compraron en 30 millones de euros y los blaugranas pagaron 120 millones por él, generando una ganancia de 90 millones. Número 1. Frenkie de Jong.
¿2 veces seguidas los catalanes? Pues sí, y esta vez también soltando una enorme cantidad de dinero, pero la verdad con mejores resultados. Aunque se formó en el Ajax, este equipo tuvo que pagar 300.000 euros para quedarse con el jugador, pues pertenecía al Willem, un dato que algunos de ustedes seguro no conocían. Después, temporadas enormes con el Ajax, en 2019 pasó al equipo catalán por la cantidad de 75 millones de euros, generando una ganancia de 74.7 millones de euros para el Ajax. Fue su mina de oro. Hoy Frenkie de Jong sigue dando buenos partidos con el Barcelona, aunque con irregularidad por momentos, pero se puede decir que ha sido un buen fichaje. Como pueden ver, estos fichajes de plano fueron un gran negocio para estos clubes, pero en algunos casos, la perdición de otros. Pero para que ustedes no se pierdan ninguno de nuestros videos, ya saben que deben suscribirse a nuestro canal caliente.mx y activar las notificaciones. Así no se perderán de más acción y más diversión.